Página 1. Raja Yoga, Swami Vivekananda. Cada alma es potencialmente divina. El objetivo es manifestar esta divinidad interna controlando la naturaleza, externa e interna. Haz esto ya sea mediante el trabajo, la adoración, el control psíquico o la filosofía, mediante uno, más o todos ellos, y sé libre. Esta es toda la religión. Las doctrinas, los dogmas, los rituales, los libros, los templos o las formas, no son más que detalles secundarios. El Raja Yoga, también conocido como yoga real o yoga mental, consiste en el entrenamiento de la mente para la exploración de la conciencia en sus diferentes dimensiones. Nos enseña cómo podemos purificar y pacificar la mente mediante el absoluto control sobre ella, pues solo una mente así es capaz de rasgar y destruir el velo de la ignorancia, permitiendo que el ser humano descubra que siempre fue libre. Swami Vivekananda, el más ilustre mensajero de la encarnación divina, según palabras de su maestro, Sri Ramakrishna, nos guía a través de 8 capítulos que explican la teoría y la práctica de esta disciplina. La transparencia expositiva del original inglés, que se mantiene en esta fidelísima traducción al castellano hecha por Swami Vivekananda, da como resultado un insoslayable y poderoso texto de espiritualidad. Lo complementan 6 conferencias de Vivekananda, pronunciadas ante un auditorio muy íntimo, en Nueva York. Desde hace varias décadas se las anexa al texto anterior por su afinidad temática. El volumen se cierra con los célebres aforismos de Patanjali y los clarificadores comentarios y palabras introductorias del propio Vivekananda. Labor ardua en la que manifiesta su capacidad intelectual y, más que nada, la vivencia directa que tuvo con el Raja Yoga. Swami Vivekananda, discípulo de Ramakrishna, fue un pensador, místico y religioso indio, a quien se considera como el primero y más famoso de los líderes espirituales indios del siglo XIX y quien más contribuyó a la difusión de la doctrina Vedanta en Occidente. Prefijo. Si existe una era de Acuario, esta comenzó a finales del siglo XIX y principios del XX. Este periodo vio el nacimiento de nuestro modelo moderno del universo cuando los físicos y matemáticos miraron el mundo con nuevos ojos. Este periodo también vio una especie de renacimiento espiritual en los Estados Unidos y Europa a medida que el trabajo en las religiones orientales comenzó a abrirse camino en la conciencia pública. Uno de los primeros misioneros de la India llegó en 1893 a los Estados Unidos de América para asistir y hablar en el Parlamento Mundial de Religiones que se estaba celebrando en Chicago ese año. Ese joven, Swami Vivekananda, electrizó a su audiencia. Se convirtió en una especie de estrella de rock espiritual de la época. Swami Vivekananda influyó en toda una generación, tanto en Occidente como en su país de origen, la India, con sus conferencias, libros y trabajos individuales. Este libro, Raja Yoga, es una de sus obras más influyentes. Cuando lo encontré por primera vez cuando tenía poco más de 20 años, fue un shock que me encaminó por un camino que ha durado toda mi vida. Fue mi primera introducción a la filosofía del Vedanta y la práctica de la meditación, prácticas que no eran tan comunes en los años 1970 como lo son ahora. Ayudó a dar forma a los hilos básicos de mi filosofía de vida más que cualquier otro. La primera mitad del libro se basa en una serie de conferencias que Swami Vivekananda dio sobre el tema del Raja Yoga. Contiene una gran cantidad de información práctica sobre meditación y psicología desde el punto de vista vedántico. La segunda mitad del libro es una traducción y un comentario de los Yoga Sutras de Patanjali. Las prácticas propugnadas en los Yoga Sutras han sido aceptadas por la mayoría, si no todas, las escuelas de filosofía de la India. Raja Yoga, como todos los escritos de Swami Vivekananda, es de dominio público. Sin embargo, es difícil encontrarlo en Internet,
excepto una versión de texto en Wikipedia. Es esto lo que he usado para crear esta versión formateada del texto. Confío en que el libro le resulte tan útil como lo ha sido a mí. Richard Cockrum. Fragmentos de conciencia. Prefacio. Desde los albores de la historia, se han registrado varios fenómenos extraordinarios que han sucedido entre los seres humanos. En los tiempos modernos, los testigos no faltan para dar fe de tales acontecimientos, incluso en sociedades que viven bajo el pleno resplandor de la ciencia moderna. La gran masa de esa evidencia no es confiable, ya que proviene de personas ignorantes, supersticiosas, tramposas o fraudulentas. En muchos casos los llamados milagros son imitaciones o farsas vulgares. ¿Pero qué imitan? No es signo de una mente sincera y científica arrojar algo por la borda sin una investigación adecuada. Los científicos de la superficie, incapaces de explicar los diversos fenómenos mentales extraordinarios, se esfuerzan por ignorar su existencia misma. Son, por tanto, más culpables que aquellos que piensan que sus oraciones son respondidas por un ser o seres por encima de las nubes, o que aquellos que creen que sus peticiones harán que tales seres cambien el curso del universo. Estos últimos tienen la excusa de la ignorancia, o al menos de un sistema educativo defectuoso, que les ha enseñado a depender de tales seres místicos o divinos, dependencia que se ha convertido en parte de su naturaleza degenerada. Los primeros, los que niegan o refutan sin tener fundamentos, no tienen tal excusa. Durante miles de años se han estudiado, investigado y generalizado tales fenómenos, se ha analizado todo el fundamento de las facultades religiosas del hombre y el resultado práctico es la ciencia del Raja Yoga. Raja Yoga no niega, a la manera imperdonable de algunos científicos modernos, la existencia de hechos que sean difíciles de explicar. Por otro lado, dice amablemente, pero en términos claros a los supersticiosos o crédulos, que los milagros, las respuestas a las oraciones y los poderes de la fe, aunque verdaderos como hechos, no se vuelven comprensibles mediante la explicación supersticiosa de atribuirlos a la agencia de un ser o seres, por encima de las nubes o que están ocultos en el más allá. Declara que cada hombre es solo un conducto para el océano infinito de conocimiento y poder que se esconde detrás de la humanidad. Enseña que los deseos y las necesidades están en el hombre, que el poder de suministro también está en el hombre y que donde quiera y cuando sea que un deseo, una carencia, una oración se ha cumplido, fue de esta revista infinita de donde vino el suministro, y no de ningún ser sobrenatural. La idea infantil de seres sobrenaturales puede despertar hasta cierto punto el poder de acción en el hombre, pero también produce decadencia espiritual. Trae dependencia, trae miedo, trae superstición. Degenera en una horrible creencia en la debilidad natural del hombre. No hay nada sobrenatural, dice el yogi, pero hay en la naturaleza manifestaciones burdas y manifestaciones sutiles. Lo sutil son las causas, lo burdo son los efectos. Lo denso puede ser fácilmente percibido por los sentidos, no así lo sutil. La práctica de Raja Yoga conducirá a la adquisición de percepciones más sutiles, un refinamiento de la percepción, agudeza de la sensibilidad. Todos los sistemas ortodoxos de la filosofía india tienen un objetivo a la vista: la liberación del alma a través de la perfección. El método es por yoga. La palabra yoga cubre un terreno inmenso, pero tanto las escuelas Samkhya como Vedanta apuntan al yoga de una forma u otra. El tema del presente libro es esa forma de yoga conocida como Raja Yoga. Los aforismos de Patanjali son la máxima autoridad sobre Raja Yoga y forman su libro de texto. Los otros filósofos, aunque ocasionalmente difieren de Patanjali en algunos puntos filosóficos, por regla general han accedido a su método de práctica con un consentimiento decidido. La primera parte de este libro comprende varias conferencias impartidas por el autor en Nueva York.
La segunda parte es una traducción bastante libre de los aforismos, sutras, de Patanjali, con un comentario continuo. Se ha hecho un esfuerzo para evitar los tecnicismos en la medida de lo posible y mantener el estilo de conversación libre y fácil. En la primera parte se dan algunas instrucciones simples y específicas para el estudiante que desea practicar, pero a todos se le recuerda especial y seriamente que, con pocas excepciones, el yoga solo se puede aprender de manera segura mediante el contacto directo con un maestro. Si estas conversaciones consiguen despertar el deseo de ampliar la información sobre el tema, el profesor no se quedará corto. El sistema de Patanjali se basa en el sistema de los sangyas, siendo muy pocos los puntos de diferencia. Las dos diferencias más importantes son, primero, que Patanjali admite un dios personal en la forma de un primer maestro, mientras que el único dios que admiten los sangyas es un ser casi perfecto, temporalmente a cargo de un ciclo de creación. En segundo lugar, los yogis sostienen que la mente es igualmente omnipresente, impregnada del alma, o purusa, y los sangyas no lo consideran así. El autor. Página 8.